El Consejo Directivo del IES, integrado por un representante del Ejecutivo, uno de los trabajadores y uno de los empleadores privados, sesionó el pasado viernes presidido por Richard Espinosa, representante del presidente de la República, y Luis Clavijo, representante alterno de los trabajadores en reemplazo de Paulina Guerrero, que fue destituida el día anterior por la Superintendencia de Bancos. No asistió Felipe Peso, representante de los empleadores privados. El Consejo Directivo resolvió darle liquidez al Fondo de Salud, traspasándole durante 5 años el actual excedente de liquidez del Fondo de Pensiones. Está con nosotros Paulina Guerrero, quien desde 2012 ha venido representando a los trabajadores en el Consejo Directivo del IES. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. El aporte que recibe el IES es de 20.6% sobre la remuneración del afiliado. Ese monto se distribuye entre 4 seguros: pensiones 9,74, salud 5,71, riesgos del trabajo 0,55 y seguro social campesino 0,70. Además, se destina recursos a cesantía, gastos administrativos y ley orgánica de discapacidades. La resolución es reducir temporalmente en 4 puntos lo que hoy recibe pensiones y pasarlo a salud. ¿A cuánto asciende este traspaso y qué efecto tendrá en el fondo de pensiones? Bueno, Alfredo, en realidad el monto que se estaría afectando al fondo de pensiones aproximadamente es de $1.000 millones. Esto es bastante grave, porque pese a que se ha mencionado que no hay un cambio en el porcentaje global, es decir, del 20.60, y solamente que es una redistribución de los porcentajes, en realidad sí afecta en el futuro. Ahora el asegurado y el empleador no van a sentir el problema, pero el problema va a sentirse después con el fondo de pensiones. La consecuencia desde nuestro punto de vista, desde la vocalía de los asegurados, fue emitido en un informe enviado a las autoridades del IES, en donde se advertía varios aspectos, entre ellos lamentablemente esta diferencia de conceptos, porque se habla de un flujo de caja o de la liquidez, que es un término contrario a lo que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esto lamentablemente se ha confundido, Alfredo. No es lo mismo la liquidez o el flujo de caja que la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esto se ve en el tiempo, esto es temporal y a largo plazo. Para nosotros es una medida bastante preocupante para los afiliados y para los futuros pensionistas. Pero estas medidas se toman según la ley cuando hay un informe actuarial, o sea, eso es lo que ve justamente no la liquidez, como usted señala, sino la sostenibilidad de los fondos. ¿Existió ese informe? Mire, Alfredo, respecto de ese estudio, de ese informe actuarial, ese es un informe parcial que yo lo he manifestado también. La consultora que fue contratada para esto, Bolsrick, debía presentar 7 informes y no presentó los 7 informes, no presentó los 6 primeros, únicamente presentó un informe, el 7º, en donde ya daba esta propuesta de modificación de primas. Pero lo peor de todo esto es que no puede existir un informe final sin usted haber conocido los balances y los estudios concretos de cómo está la situación del seguro de salud, del de pensiones, del de riesgos de trabajo y del seguro social campesino. Lo más preocupante, Alfredo, es que el mismo informe manifiesta que este estudio no está enfocado a recomendar o analizar medidas que pudieran ser adoptadas para mejorar la sostenibilidad de los seguros a largo plazo. Esto es demasiado preocupante, es decir, la misma consultora ya advierte que no va a ser un tema de sostenibilidad. Además, por otro lado, mire, ninguno de estos estudios, como le dije, presenta los datos concretos de los seguros anteriores. Entonces, si el Consejo Directivo Richard Espinosa y el alterno Luis Clavijo lo aprobaron sin tomar las medidas necesarias. Por otro lado, además, en esta misma aprobación no se ha tomado en cuenta que la ley de seguridad social para el único seguro que toma una prima que no puede ser cambiada, es decir, un porcentaje que no puede ser cambiado, es para riesgos de trabajo, que es 0.50. Y en la propuesta de 0.50% se le bajó a 0.20. Eso es totalmente ilegal. Claro, hay un antecedente sobre esto que fue la situación del seguro social en el año 2000, luego
cuando se pasó a la dolarización, y ahí precisamente se estableció un sistema en el cual se establecía pues lo que financiaba a cada fondo de acuerdo a los estudios actuariales. ¿Esa resolución de la ley, esa disposición de la ley ha sido cambiada o se mantiene? Mire, sí se han hecho cambios, efectivamente. De hecho, para eso son los estudios actuariales que deben hacerse cada 3 años, porque los escenarios cambian, la misma población cambia. Entonces, por eso la misma ley dice que tienen que hacerse cada 3 años. En este caso, el estudio actuarial debía considerar un aspecto fundamental, que es la ley de justicia laboral, en donde ya el IES no va a recibir el 40% del sistema de pensiones. Entonces, mira, Alfredo, por un lado, no tenemos el 40% que debía ir al sistema de pensiones, y por otro lado se le disminuye casi el 4% de lo que debía ir a ese seguro. Eso es preocupante, además, por la misma sostenibilidad. Yo insistiré, porque esta ha sido una defensa de las pensiones futuras de los afiliados actuales. Ya, eso es lo que corresponde al fondo de pensiones, pero en cuanto al fondo de salud tenemos que también tiene un problema, hay una deuda del Estado, hay un déficit, y está recibiendo una inyección de mucho dinero, que es por 5 años. ¿A qué se destinará esa inyección de liquidez? ¿A pagar a las clínicas privadas? ¿A construir nuevos hospitales? ¿Cuál es la necesidad apremiante para la cual se ha tomado esta decisión? Usted lo ha dicho y lo ha analizado bien, Alfredo. Mire, el tema es que pese a los pedidos, una gran cantidad de pedidos que se le ha hecho tanto a la Dirección General como a la Dirección de Salud respecto de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se haría en esto, en lo único que se ha mencionado el presidente Richard Espinosa, se refiere al pago de los prestadores externos. Y hay que pagarles. De hecho, yo quiero aclarar aquí que no es que los vocales nos hemos opuesto al pago, sino que hemos dado otras alternativas. En mi caso hemos dado otras alternativas. Mire, esta propuesta es solamente parcial, es temporal, son paños de agua tibia. No cambia la estructura, el verdadero es parcial problema porque del sistema de salud. Incluso no se descuenta todos los años lo mismo, va progresivamente reduciéndose y luego termina. O sea, realmente se traslada liquidez para pagar deudas en definitiva. El estudio de Bolsvik, Alfredo, no habla de una sostenibilidad futura. A 5 años va a haber todavía déficit, y ahora con el riesgo de que además se incremente la liquidez del sistema de pensiones. No va a haber. Mire, hay cosas más puntuales que hay que hacer. Se puede trasladar el total del porcentaje de pensiones de salud. Si no hay cambios estructurales, no tiene sentido hacerlo. Esas han sido nuestras propuestas. Actualmente la población, mirar el modelo de atención en salud. La población, Alfredo, cubierta por el IES es de aproximadamente 7.750.000 personas, pero los aportantes son 3.112.000, lo que produce un desfase entre ingresos y egresos. La atención en salud ha aumentado, pero no el aporte, y el gobierno le debe al IES por salud desde el 2006 1.875 millones de dólares. Entonces, esta inyección de liquidez viene a sustituir la deuda del Estado que está impaga. Verá, yo hasta el día de hoy y hasta el día de la salida abrupta que tuve en el Consejo Directivo, nunca supe qué es lo que se va a hacer con lo que se piensa recuperar. Nosotros no estamos en contra de las construcciones, pero de hecho construir en momentos de crisis, construir con un presupuesto aproximado de 580 millones, que es lo que se pretende hacer, estábamos opuestos, porque sí queremos construir, pero construir unidades de primer nivel. Porque nosotros no hemos hecho, el IES no ha hecho una atención de salud a lo preventivo, solamente a lo curativo, y lo curativo es muy caro. Pero además habían propuestas adicionales, Alfredo. Mire que teníamos, por disposición de un decreto presidencial de enero del 2015, debíamos hacer el análisis para el Fondo Adicional de Enfermedades Catastróficas. El Consejo Directivo le pidió a la Dirección Actuarial que haga los estudios respecto de eso, y lamentablemente hasta el día de hoy no lo has entregado. Pero lo que aquí Alfredo, se ve es que hay realmente un desorden. O sea, sería urgente una ley que regule y ordene de manera definitiva la situación de los aportes de los afiliados y del Estado también, porque el Estado también tiene una responsabilidad que cumplir, y no simplemente dar garantías indeterminadas al momento en que se necesite dinero.
Mire, hay muchas cosas para hacer, no solamente el tema del Estado. Se requiere una optimización del mismo gasto al interior de la institución. A noviembre del 2015, Alfredo, las unidades de tercer nivel, Quito, Guayaquil y Cuenca, habían apenas gastado el 55% del presupuesto otorgado y aprobado por el Consejo Directivo. Entonces no estamos teniendo una buena administración y esos son los cambios estructurales que son necesarios y que se lo ha comentado a Espinosa y que no los ha querido hacer. Esta medida es temporal, es paliativa, yo insisto, son solamente paños de agua que no permiten la sostenibilidad del sistema. Apoyará, ayudará a pagar los prestadores externos, pero podríamos hacerlo sin necesidad de estos cambios. No, son cambios innecesarios que, insisto, me preocupa mucho el sistema de pensiones futuro. No porque se también afecta, hay esa inversión. efecto. O sea, el fondo de pensiones también tiene un sistema de inversiones que es lo que le va permitiendo la sostenibilidad y eso se vería afectado al restarle recursos durante estos 5 años. Lo que usted dice, Alfredo, es totalmente lo correcto. En el momento que en el sistema de pensiones nos falte dinero y en la actualidad nos falta en realidad, miren, hay cifras del mismo BIES. Ahorita tenemos apenas 60 millones de liquidez, 60 millones de un total de casi 9.000 millones. Esto es apenas, ni siquiera es el 1%. Esa es la única liquidez. ¿Qué es lo que va a hacer el BIES? Es trasladar o devolvernos la plata, nuestro ahorro ahí, para poder cubrir las pensiones de ahora. De hecho, esas medidas ya se han estado haciendo en los últimos años. Pero esto es peligroso porque en el momento que el BIES nos traslada y nos devuelve dinero al IES, deja de desinvertir. Deja de desinvertir en cartera inmobiliaria y eso es tremendo porque el sector de la construcción es vital para el país, es un movilizador, dinamizador de la economía. Entonces, esas son todas las interrogantes que nosotros hemos planteado y que además, Alfredo, lo resuelto el día viernes por el Consejo Directivo es totalmente ilegal. Yo he advertido a los vocales de que es ilegal porque ahora, yo para concluir, usted fue destituida un día antes y por eso no asistió a la sesión, asistió el alterno. ¿Por qué fue destituida? ¿Por cometer alguna falta en el ejercicio de su cargo? Si ya tenía 3 años en funciones. Mire, Alfredo, mi destitución, la causa real es haber sido una piedra en el zapato de Richard Espinosa. Es no haber estado de acuerdo con él. Es tan grave esto porque la Superintendencia de Bancos me destituye por haber dispuesto la contratación de una gerenta cuando en realidad yo demostré y en mis descargos a la superintendencia les dije que yo estaba agilitando el proceso que ya empezó la Dirección de Talento Humano. Nada tuvo que ver en la selección, en las entrevistas de esta persona, pero la lentitud de la Dirección de Talento Humano que yo la demostré fue la que en mi carácter fiscalizador de los procesos administrativos del IES que me da el artículo 26 de la Ley de Seguridad Social, yo dispuse la contratación por un proceso lento de talento humano. Pero esta es una destitución desproporcionada, Alfredo. Además, nada tiene que ver la Superintendencia de Bancos en esto. La Superintendencia de Bancos me tiene que destituir por temas eminentemente financieros en función de su mismo artículo 11 de una resolución que tiene que ver todos con aspectos de índole financiero. Es cometer infracciones a la Ley de Seguridad Social, reiteradas multas, incumplir disposiciones de la Superintendencia de Bancos, adulterar o distorsionar estados financieros y obstaculizar la supervisión y operaciones que fomenten o además tener actos ilícitos. Ninguno de estas causales de destitución yo las he cometido. Es un acto administrativo que tenía que haber sido tratado en el contencioso. Un reclamo, una apelación por esta destitución, también ante el Consejo. Una impugnación. Una impugnación, por eso yo advierto a los asegurados, Alfredo, que lo que ha sido aprobado, entre comillas, en el Consejo Directivo el día viernes es totalmente ilegal porque yo aún estoy en funciones. Paulina Guerrero, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Gaby. En instantes, Cintia Viteri, asambleísta nacional, Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Exclusión transitoria de presidente y asambleístas en continuidad de reelecciones sin fin. Ya regresamos. Un presidente no puede decir que conoce bien lo que está pasando porque ve los atascos de tráfico desde el helicóptero. Lo dijo Adolfo Suárez, expresidente de España. Fatma